En la clase pasada entonces calculamos las diferencias, hicimos la graficación y simbolizamos por tres grupos de categorías. Verifiquemos el método de clasificación. Vamos a dar doble clic, verifiquemos y lo tenemos manual. Manual porque definimos como valor de corte intermedio el 0, para saber cuáles eran los menores a 0 y cuáles eran los mayores iguales a 0. Acá en la parte inferior podemos ver el número de elementos, 2 quedaron en el corte más bajo. En el siguiente corte hay 860 y en el último corte tenemos 760. Acá hay unas diferencias bastante notables en algunos de los que estamos identificando que son los más grandes. Vamos a dar OK, vamos a dar aplicar y aceptar. Vamos a hacer la gráfica. Vamos a View, Gráficas, vamos a crear una gráfica. Vamos a utilizar la capa geográfica que ya tiene la unión con las diferencias. Vamos a utilizar el campo de diferencias que estimamos y en las abscisas vamos a poner el código del predio. Nos va a quedar bastante incómodo poder hacer la lectura del código, pero vamos a tratar de visualizarlo de la mejor forma posible. Una ventaja es que con la gráfica vamos a poder ver las diferencias con los mismos colores que tenemos en la clasificación. Vamos a dar siguiente y finalizamos. Ventajas de hacer este análisis que podemos acá marcar directamente los predios que tienen las diferencias menores más altas. Visualmente ya sabemos cuáles son, pero aquí los podemos marcar. Los siguientes con las siguientes diferencias sería este predio. Podemos utilizar la tecla Shift manteniendo la oprimida, este predio y este predio también tienen diferencias grandes. Son estos predios que están localizados acá. Entonces tienen diferencias con respecto a los datos de catastro y la entidad espacial como tal. Y por la parte de las diferencias positivas podemos hacer un rectángulo y seleccionar, por ejemplo, los tres más altos. Estos tienen diferencias positivas bastante notorias. Este análisis nos sirve para específicamente eso. ¿Cuáles son los que tienen las mayores diferencias y cuáles deberían ser los que debemos corregir? Y si tenemos un proyecto ambiental que pasa justo por acá, pues ¿qué tenemos que hacer? Solicitar aclaración de áreas, verificar esta área, este predio, volver a hacer un levantamiento, verificar si tiene subdivisiones y demás, para que tengamos un análisis consistente. Cerramos la gráfica, borramos la selección y vamos a continuar ahora con la creación de un mapa de destinaciones económicas. En este momento, a través de la unión, nosotros agregamos unas tablas externas. Vamos a verificar al final unas tablas con unos campos adicionales que son los campos de catastro. Pero esta unión únicamente es válida en este mapa, está activa en este mapa. Si yo abro un mapa nuevo en blanco y cargo los predios urbanos, van a estar los datos únicamente de las llaves catastrales en la capa. ¿Cómo hacemos para fundir los datos de catastro con los datos prediales y que la capa siempre tenga los datos? Lo hacemos a través de la exportación de la capa. Si exportamos esta capa con botón derecho datos, exportar datos, vamos a obtener una copia de la capa y la nueva tabla de atributos va a contener los atributos que adicionamos de la capa o la tabla externa. Vamos a exportar todas las entidades utilizando el sistema de proyección de estas capas y vamos a guardar esta capa, porque es una capa geográfica, dentro de datos como predios urbanos catastro. Vamos a colocar ese nombre y en formato de archivos de format shapefile. Vamos a dar guardar, damos OK. Vamos a tener una copia idéntica, pero esa copia no va a traer la simbología que hicimos en la capa de clasificación. En la capa de clasificación anterior teníamos esos colores. La nueva capa no va a tener los colores, va a ser una capa nueva. Pero si ahora revisamos su tabla de atributos, vamos a tener todos los atributos ya unidos con los datos de catastro. Todos estos atributos que nos interesan las destinaciones. Si revisamos uniones y relaciones, en este momento no hay ninguna unión. Si revisamos las uniones y relaciones de esta capa en particular, a través de sus propiedades y a través de la pestaña de uniones y relaciones, acá vamos a poder observar que todavía existe en esta capa. En esta capa esa unión es temporal. En esta capa ya esos datos hacen parte de la tabla de atributos. ¿Qué vamos a hacer ahora? En este mapa tenemos que hacer un pequeño ajuste y es quitar estas M's para aquellas manzanas que no tienen código. Si se dan cuenta, vamos a tener acá los identificadores de manzana con su número y sus ceros a la izquierda de relleno, pero estas no tienen código y aparecen con la M. Estas no deberían estar rotuladas porque no tienen código. La forma de corregir eso en sus mapas de proyecto o en sus entregables de sus informes es ir a predios urbanos manzanas, que es la capa que creamos de manzanas, ir al rotulador y crear una regla de rotulación. En este momento la rotulación la estamos haciendo con el código de manzana vereda. Si verificamos, en la expresión tenemos código MZ. Ese lo creamos a partir de los 4 caracteres derechos o los 4 dígitos derechos de la cadena de la llave de manzana vereda. Entonces vamos a seguir ese mismo criterio. Lo que debemos hacer entonces es crear una regla de rotulado diciéndole a la regla que únicamente debe rotular aquellos MZs que no sean nulos o que no estén vacíos, como el caso de acá el primero. Vamos a probar si de esta forma nos funciona, si no simplemente colocamos ser igual. Verificamos, acá me dice que hay un error. Como lo estoy clasificando como un nulo, entonces
Verifiquemos si lo podemos colocar como diferente de vacío. Verificamos, esta sí va a funcionar, pero necesitamos asegurarnos de que no siga marcando las M's en el mapa. Damos a aplicar y en este caso es completamente funcional de esa forma, con SSQL. Damos OK, damos a aplicar y damos a aceptar. Ya corregimos entonces el tema de las manzanas que estaban sin código. Esta no debería tener la M. ¿Cómo hacemos el mapa de destinaciones? Ya tenemos la capa cargada con los datos completos de la unión. El mapa que vamos a hacer ahora es un mapa de destinaciones económicas. Vamos a colocar acá destinación económica. Hay un campo ya en la tabla directamente que se llama destinaciones económicas. Simplemente tendríamos que hacer el análisis a partir de ese campo de atributos. Vamos a la simbología. Vamos a utilizar categorías porque no es un campo numérico lo que vamos a utilizar, sino un campo de texto. Y por acá vamos a buscar en la tabla el campo de destinaciones. Por acá está, destinación económica. Verifiquemos. Estas son las destinaciones como código y la que tiene el guión bajo son las destinaciones como nombre. Estas son destinaciones no asignadas. Podemos removerlas y dejarlas en un gris muy claro para que de todas maneras sigan marcando esos polígonos. Damos a aplicar y esto es un mapa de destinaciones urbanas. Acá vamos a poder observar las destinaciones de uso agrícola. En el área urbana pueden existir algunas, vamos a cambiarlas directamente desde la pestaña de la simbología. Vamos a colocarle borde a negro a todas las entidades, botón derecho, propiedades para todos los símbolos y vamos a poner un reborde negro, puede ser de 0.4 de grosor. Aplicamos, acá se ve un poco mejor y vamos a hacer un zoom a la capa. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es cambiar los clasificadores de color de, por ejemplo, la parte agrícola. ¿Cuáles son todavía aquellos predios urbanos que tienen uso agrícola en esos datos en particular? Vamos a cambiar, cliqueamos en la simbología, podemos utilizar directamente aquí una paleta de verdes y estos predios aún en catastro para esa época o esa fecha estaban catalogados como destinación agrícola. Ahora los comerciales vamos a ponerlos con un azul más fuerte. Podemos cambiar un azul más oscuro, acá los podemos observar. Estos tienen destinación principalmente comercial o de servicios. Los culturales vamos a ponerlos con un color amarillo. Son estos predios de uso cultural y así podemos seguir evaluando los diferentes tipos de usos. Los residenciales los vamos a poner en un gris un poco más oscuro que el gris de los que no tienen clasificación. Deberían ser los que mayoritariamente predominan en el área urbana. Sí, es un área urbana consolidada. Acá podemos observarlo. Si yo quisiera simplemente hacer un mapa de zonas, pues lo que puedo hacer es quitarle a todos los bordes y hacer manchas, porque no me interesan las divisiones prediales en este momento. Me interesa saber en dónde están los diferentes usos o las diferentes destinaciones. Vamos a cambiarle a todos los símbolos el borde y lo vamos a deshabilitar. Damos OK, aplicamos y aceptamos. Este es un mapa un poco más temático y vamos a desactivar los rótulos de las manzanas. La idea es que le coloquemos a estos rótulos, pero de identificación de destinación. Podemos colocar los textos o podemos colocar los símbolos. En la tabla de contenido podríamos utilizar las palabras y en el mapa podríamos utilizar unos globos con el símbolo. Vamos a hacer eso, los globos del símbolo. Guardamos. Damos doble clic en la capa, vamos a Labels, activamos los labels y vamos a utilizar el clasificador destinación económica sin el guión bajo. Podemos colocar entonces esto en tamaño 14 o 16 y podríamos hacerlo simplemente con un halo muy suave. Vamos a ir a símbolo, esperamos a que abra la ventana de propiedades de simbología, vamos a edición de símbolo o damos doble clic sobre la previsualización, esperamos a que abra nuevamente las propiedades de edición, máscara y vamos a colocar un halo de 1. También podrían dejarlo un poco más grueso. Damos a aplicar y damos a aceptar. Bueno, entonces acá tenemos un problema grueso y es, primero se está repitiendo, entonces no sería bueno que se repitiera porque con uno solo que coloquemos dentro de uno de los colores, pues ya con eso nos podemos guiar para todos los demás. Entonces vamos a quitarlos duplicados y dejamos únicamente uno por categoría. Volvemos a la simbología con doble clic, esperamos a que cargue, la simbología se demora y esa corrección la hacemos desde la ventana de propiedades de posicionamiento. Vamos a decirle que únicamente lo coloque en polígonos que sean grandes y que se pueda colocar dentro. Y vamos a decirle que remueva todos los duplicados, que solamente coloque uno por cada grupo o por cada clase. Damos a aceptar, voy a colocarlo un poco más grande para que lo vean, damos a aplicar y ahora le podríamos quitar ese 0 que tenemos a la izquierda. Visualmente no se ve bien, lo que podemos hacer es ir a la expresión de simbología y utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar derecha 1, verificamos si funciona, coloquémoslo en inglés,
Entonces deben colocarlo en inglés. En el Excel si lo pueden colocar en español, acá lo tienen que colocar todo en inglés. Y estamos utilizando como parser o como intérprete Visual Basic Script. Damos aceptar, aplicamos y aceptamos. Este ya sería un mapa temático de destinaciones económicas. Acá debe predominar lo urbano sobre todo lo demás. Estos son predios que seguramente no han sido desarrollados a esa fecha de análisis, pero mayoritariamente esto es de destinación urbana con algunos de uso agrícola. Este B es industrial, este que tenemos acá. Es industrial, lo podríamos resaltar. En las zonas urbanas todavía hay algunas que tienen polígonos industriales. En Bogotá están embebidos directamente dentro de la ciudad. Acá hay un polígono industrial y acá hay otro polígono industrial. Este ya es un mapa temático. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer un mapa de áreas ya consolidadas y una gráfica que nos muestre esa consolidación? Tendríamos que fundir la capa por destinaciones. En este momento el análisis que estamos haciendo es a partir de predios. Si yo me acerco a una de las manzanas y hago un recuadro de selección, el análisis es a partir de predios, pero no estamos mirando los bordes. ¿Cómo podríamos saber cuánto es el total para los que se pudieron unir y se pudieron representar en una gráfica? Nuevamente utilizamos geoprocesamiento, disolver. Bueno, entonces el quiz que vamos a hacer hoy es, vamos a estimar para las áreas urbanas o residenciales cuál es el total de esa área que se pudo obtener en esta representación. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un dissolve, les voy a explicar cómo hacerlo. Un dissolve, lo que vamos a disolver es la capa de predios urbanos, catastro, que ya tiene fundidas las destinaciones y que los atributos ya están fijos dentro de la tabla. Y vamos a consolidar por la destinación que tenemos acá ya clasificada, des-econ-bajo. Debemos esperar a que cargue. Acá el criterio de agrupamiento de disolución lo vamos a establecer a partir del campo de destinación. Bajamos y el campo que vamos a utilizar es justo este, des-econ. Lo deben marcar y acá una vez marcamos ya podemos dar OK. Él empieza a fundir esas coincidencias, damos en cerrar, voy a apagar este mapa que tengo debajo, voy a colocar este encima y este ya es un mapa que tiene los clasificadores. Voy a abrir la tabla de clasificación ya por polígonos de grupo. Acá tenemos los valores, pero estos valores seguramente no están correctos. Debemos recalcular este perímetro y esta área. Verifiquemos dentro de dónde quedó la capa. Si quedó dentro de una base de datos geográfica, dentro de la base de datos geográfica temporal de ArcGIS, pues no vamos a tener problema. Aquí está directo dentro de la base de datos temporal. Quiere decir que estos datos ya los recalculó. Si ustedes lo hacen en un shape, tienen que agregar estas dos columnas y calcular manualmente esto. La respuesta a la que tienen que llegar, se las voy a dejar para que lleguen a esa respuesta, es la sumatoria de áreas. Es justo este valor que está acá. Les en cuenta que aquí ya tenemos polígonos por agrupamiento de destinación. Son polígonos multiparte. Residencial es un polígono multiparte con muchas partes separadas, pero fundidas en un único registro. En simbología le van a poner categorías y le van a poner el campo de la destinación utilizando, por ejemplo, la primer paleta, que es colores variables, adicionando todos los valores y quitando los bordes. Y los grises los vamos a dejar para los que no están clasificados. Listo, voy a borrar. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, una vez ya tenemos hecha la disolución y obtenido el valor, podemos verificar con valores numéricos, ya con datos calculados, si predomina el área urbana. Acá lo podemos ordenar descendentemente y por naturaleza el área urbana debería ser la que tiene la mayor densidad en función de áreas. Acá lo podemos observar. Vamos a seleccionar los nulos. Estos son los que no tienen clasificador, no tienen destinación asociada. Pueden seleccionarlo y para que en la gráfica nos aparezca acá un nombre, a ese campo le pueden asignar con el calculador de campo un rótulo. Ese rótulo puede ser entre paréntesis sin asignar para que el lector de ese mapagrama sepa que esto no tiene asignación. Pueden dejarlo entre paréntesis sin asignar. Entonces las que no están asignadas están ocupando el segundo puesto en esa clasificación de áreas. Si hacemos una gráfica con estos mismos colores, yendo a View, Gráficas y creando la gráfica, vamos a poder visualizar ese orden. Vamos a utilizar entonces el que se llama predios urbanos catastro disueltos. Vamos a utilizar el campo Shape Area y acá vamos a poder observar entonces por destinación, colocando la destinación abajo en las abscisas y quitando esta etiqueta, cuáles son los órdenes de esas destinaciones. Este gris es el de todas las que no fueron clasificadas. Vamos a aplastar esto un poco. Estas serían las urbanas. Las que sí están clasificadas, la siguiente puede ser esta, que es espacio público, o
mixto. La siguiente sería culturales, la siguiente sería agrícolas, la siguiente institucionales, industriales. Esta de acá, ¿cuál es? Vamos a verificar. Esto es comercio y servicios, no ocupo la etiqueta, vamos a agrandar para visualizarla. Y esto sería turismo. Entonces, de esta forma podemos clasificar muy rápidamente por colores después de unir el mapa de destinaciones y mirar la distribución directamente en una gráfica. Vamos a cerrar esta gráfica y vamos a borrar esta selección.